Bueno, muy buenos días. Espero que se escuche bien. Y bueno, gracias a todos por incorporarse a esta charla. Bueno, mi nombre es Leonel Lequio, yo trabajo en Espidagro, en la zona de Buenos Aires, en el área de desarrollo. Y lo que hoy queríamos ver eran algunas pautas para hacer una buena aplicación. Si primero y brevemente les cuento que Espidagro está en la localidad de Sauce Viejo, Santa Fe. Es una empresa nacional, nació en el año 2001 para la formulación de coadyuvantes, ¿sí? ¿Y por qué es la formulación de coadyuvante? Implica crear, implica pensar, implica cuestionarnos cuáles son las deficiencias al momento de la aplicación para poder dar respuesta a esas deficiencias a partir de un aditivo, ¿sí? Y esto quiere decir que los coadyuvantes van a estar trabajando en un área de la aplicación, ¿sí? Que probablemente no sea la que nosotros estamos acostumbrados, ¿eh? Al hablar de un fitosanitario, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver muy bien y a qué me refiero. Hoy la planta está toda automatizada. ¿Y esto para qué? Para poder entregar un producto de calidad y que acompañe, ¿sí? En todas sus tandas, en todos sus lotes, la misma calidad. Bien, cuando hablamos de aplicación, ¿sí? Y como le decíamos hoy, en estas pautas para asegurar la aplicación de fitosanitarios, es necesario primero, por lo menos, comentar qué quiere decir aplicar, ¿sí? Y bueno, y eso, según una definición bastante nueva del año 2005, implica emplear todos los conocimientos necesarios para que el fitosanitario llegue al blanco, ¿sí? Y dicho así parece muy sencillo, y después cuando nos vamos a todo lo que tiene que ver, a todos los elementos o todos los actores que van a intervenir en esa aplicación, nos encontramos con que es bastante más complejo de lo que parece, ¿sí? Y en este caso me refiero a que tienen que conjugarse y trabajar ordenadamente no solamente la parte de químicos, sino también entender cómo funciona la plaga, cómo funciona el cultivo, entender las condiciones ambientales al momento de la aplicación, el estado del equipo y, por supuesto, y no menos importante, quién está en el equipo, ¿sí? Me refiero al operario puntualmente. Bueno, vamos a ir emitiendo gente, se va sumando gente a la charla, por suerte. A ver, vamos de nuevo. Bien, y para hacer un buen comienzo en una aplicación tenemos que empezar un poquito antes de la mezcla de productos o del uso de los productos, y esto implica empezar con una limpieza del equipo, ya sea terrestre, aéreo, de arrastre, de lo que sea. Estas fotos que están viendo son fotos tomadas de distintos trabajos, distintas visitas que hacemos nosotros a campo. Y por supuesto, hay productos que son mucho más tendientes a generar problemas de residuos, y de ahí la fitotoxicidad que venimos viendo en los últimos años. Hay varios ejemplos, ¿sí? Fomesafen, clorimurón, productos granulados, 2,4-D-amina con un glifosato potásico. Le vamos a pedir a aquellos que están sumándose a la charla que por favor vayan muteando los micrófonos, ¿eh? Gracias, gracias. Y bueno, como decía, esto implica que nosotros vamos a tener un problema posterior, incluso se puede manifestar muchas veces 2 o 3 aplicaciones posteriores. Y esto tiene que ver con la mala limpieza. Es decir, bueno, a veces vemos que los aplicadores nos dicen, bueno, yo limpié el equipo, y es cierto que lo limpia, ¿sí? Es cierto, hay gente muy responsable laburando, por suerte, y limpia el equipo. Pero una cosa es hacer un enjuague y otra cosa es hacer una limpieza, ¿está? Entonces ahí es donde hay que marcar la diferencia. Nosotros tenemos un producto que actúa como el limpiador, pero la intención del mensaje es limpiar la máquina con algún producto, ¿sí? Ese es el mensaje. Bueno. Al momento de pensar en el proceso de aplicación hay una serie de etapas que se acompañan con una serie de
pérdidas, ¿sí? Y esto es importante porque esto nos ubica en dónde queremos trabajar nosotros al momento de hacer la aplicación, ¿sí? Entonces vemos que hay problemas en las mezclas, en la parte de mezcla de tanque, al momento de cargar el agua por inactivación, descomposición, incompatibilidad, pérdidas por formación de espuma, al momento de la atomización, no solamente por el estado de la boquilla, sino por la uniformidad que va a entregar el tipo de boquilla que elegimos, y el producto que estamos trabajando. El transporte al blanco, por supuesto, que tiene que ver con la deriva, y la deriva, entiéndase, no solo lo que va al lote del vecino, sino lo que tampoco le pega a aquello que queremos pegarle, ¿no? La evaporación, lo que tiene que ver con la parte de impacto y deposición, así qué pasa con la gota una vez que llegó al blanco, y el comportamiento de la gota post-impacto, y esto tiene que ver con la movilidad que tenga ese producto. Vamos a ver que hay algunos ejemplos de productos que son de contacto, otros que son sistémicos, y de ahí la importancia de jugárnosla al momento de hacer la evaluación del equipo. Y por último, en lo que respecta al efecto biológico, el efecto del fitosanitario, sí, una baja concentración del principio activo en el sitio de acción. Por supuesto que hay una serie de factores, como decíamos hoy, que van a intervenir, ¿sí? En los cuales yo quiero mencionar algunos, pues la verdad que este tema es muy largo y que tiene que ver, por ejemplo, con el pH del agua o del pH del caldo, ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, se define como potencial hidrógeno, pero a grosso modo, y para hablarlo en criollo, podemos decir que hay productos que están desplazados hacia los ácidos y otros hacia lo alcalino, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, de este lado de los ácidos, el ácido de limón, las gaseosas, y del lado de los alcalinos, el cloro. ¿Tá? ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros? Bueno, un caldo armado, ¿sí? Todos los productos ya estabilizados en el tanque de la máquina, a entre 5 y 6 de valor de pH. ¿Tá? Y eso porque, bueno, tiene que ver, por un lado, con que hay mucha información que asegura que en forma ácida o ionizada hay un mejor ingreso, una mejor absorción de los químicos, y por otro lado, y mucho más básico, en que los productos que estamos usando, como se ve en la tabla de CASAFE, la gran mayoría está por debajo de 7. Entonces, por supuesto que a medida que nos acerquemos a esa combinación, esto es producto puro, ¿no? A medida que nos acerquemos a esta situación, por supuesto que el producto va a ser mucho más estable y va a tener mucha mejor performance. Otra cosa que no es menos importante, que es la calidad del agua en cuanto a la dureza, y eso tiene que ver con calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿sí? Entonces, ¿en dónde afecta este tipo de factores? Bueno, del desempeño de las sales básicamente, fíjense, 2,4-D, DB, glifosato, imacetapir, y acá hay varios simi, ¿no? Dicamba, graminicida. Entonces, hay muchos productos de los que hoy estamos usando que lo afectan directamente y otros que afectan la compatibilidad de esa mezcla, ¿está? ¿Y en dónde interviene la estabilidad del caldo los aditivos? Bueno, están pensados para generar una mezcla armoniosa. ¿Qué es eso? Siempre y cuando la incompatibilidad sea física, van a estar trabajando, mejorando esa estabilidad. Por supuesto que va a estar condicionado muchas veces por el volumen de agua que estamos utilizando. Si mezclamos 8 o 9 productos, por supuesto que milagro no podemos hacer, pero... ¿sí? Pero los coadyuvantes van a buscar de trabajar en ese tipo de puntos, ¿no? Es importante siempre, al momento de hacer una mezcla, pensar en el orden de carga. Este es un orden teórico de carga que se viene transmitiendo hace muchos años, pero por supuesto, y hoy lo empezamos a ofrecer, digamos, en forma gratuita. Nosotros sacamos eh, un catálogo, digamos, en la página web, digamos, pueden descargar un orden de mezcla para todas las formulaciones que están en el mercado. Entonces, este es un teórico que ya tiene algunos años y que me dice básicamente que va desde algunos productos menos solubles a los más solubles, pero hoy ya podemos trabajar con nuestro manual, por ejemplo, con algunas mezclas más.
Otro tema que veíamos hoy que era la formación de espuma y que tiene que ver con una subdosificación, con la capacidad de no utilización de aquello que nosotros generamos en la espuma y por otro lado sacar eso, ¿no? La idea es que los coadyuvantes estén trabajando sobre esos puntos de pérdida sin tener que agregarlo o adicionarlo posteriormente. En este caso lo que hicimos fue generar algo de espuma, después aplicamos el coadyuvante para bajar la espuma. Pero la idea es que nosotros no lleguemos a esta situación, sino que previamente a la mezcla ya tengamos el antiespumante puesto en el caldo. ¿Tá? Por eso los coadyuvantes con corrector y con función antiespumante van adicionados primero al tanque, ¿sí? Y dentro de los factores físicos, que esto es importante para la formación de gota, para entender cómo vamos a hacer esa aplicación, ¿sí? En base a qué, porque muchas veces venimos acostumbrados a hablar de litros por hectárea, ¿sí? Todos más o menos salimos chipeados con una cantidad de litros por hectárea en base a determinados trabajos, ¿sí? Si es un herbicida, vamos a trabajar con X cantidad de litros, si es un fungicida con otra, en fin. Acá lo que quiero hablar es de impactos por centímetro cuadrado. Y en base a que, bueno, la primer tabla que se armó en la década del 60 fue la de FAO, donde me dice que para determinado tipo de productos, en función de si van al suelo o van al follaje, ¿sí? O si son sistémicos o de contacto, voy a tener que generar un número mínimo de impactos por centímetro cuadrado. Y eso, por supuesto que con los años se mejoró, y incluso esta tabla hoy ya quedaría un poco obsoleta. Entonces, ya tranquilamente podría estar trabajando no solamente con los impactos por centímetro cuadrado, sino teniendo en cuenta que además de insecticida, fungicida y herbicida, hoy estoy trabajando con fertilizantes. Y a su vez me está sugiriendo qué tipo de gota promedio, o mediano sería, pero vamos a decir que es una gota promedio, voy a tener que generar con esa boquilla para poder tener el control que quiero. Ahora bien, ¿quién me dice estos datos? Bueno, el fabricante de la boquilla. Entonces, ahí ya empiezo a incluir gente en el sistema, y ahí es donde se empieza a poner complejo. Y bueno, ¿qué me dice la boquilla? Bueno, por supuesto que me da un montón de información como qué tipo de pico es, con qué material, la marca, pero es muy importante que me dice la cantidad de volumen de agua que me está entregando, de caldo que me está entregando, ¿sí? Y por otro lado, es necesario entender que esa gota que va a estar generada, o ese asperjado que va a estar generado por diferencia de presión entre lo que corre por la tubería y lo que está fuera de la tubería, ¿sí? Me va a ir al momento del estallido de esa gota o de ese asperjado, me va a estar generando una lámina que se va a ir rompiendo a medida que se aleja del pico. Y esto es donde se ve mejor. Y bueno, esto se ve muy bien en los abanicos planos. ¿Está bien? Entonces, yo tengo un abanico plano, me pongo a mirarlo desde atrás, o lo veo a la noche con una luz ultravioleta, entonces empiezo a ver esta lámina. Lo que yo trato con los coadyuvantes y con los productos que trabajan sobre la tensión superficial es de generar una gota o de generar una lámina que sea mucho más estable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la rotura de gota sea mucho más homogénea y que yo no tenga rango de gotas generado, no tenga gotas muy grandes con gotas muy chicas. Entonces, al momento de hacer una evaluación, por ejemplo, como se ve acá con tarjetas hidrosensibles, yo no tengo salpicado con gotas grandes y algunas gotas satélites que me van a estar ocasionando algún inconveniente al momento de una ráfaga de viento o de una deriva. Entonces, ya hoy podemos pensar que queremos una gota gruesa, una gota fina, una gota muy fina, y relacionarlo con un color, y ese color nos va a estar llevando a la boquilla que queremos. Ahora bien, el tamaño de gota básicamente, ¿qué depende? Bueno, cómo y dónde se inicia la segmentación de la lámina, entonces ahí entra la viscosidad, la tensión superficial del caldo, el diámetro del orificio, por supuesto. Una boquilla grande me va a estar entregando mucho más volumen y va a ser una lámina que va a ser mucho más grande respecto de otra, en general, ¿no? A la presión correspondiente. El ángulo del asperjado, ¿sí? Si es un cono si es un abanico, perdón, de 110 o de 80, por supuesto que cambia. La presión, tema fundamental para trabajar, es una herramienta que nos sirve a nosotros y le sirve al aplicador para definir qué tipo de gota está haciendo. El modelo de la boquilla, por supuesto, no es lo mismo una disco núcleo que
una boquilla de aire asistido, y por supuesto que el objetivo de la aplicación. ¿Y por qué lo pongo como algo importantísimo? Porque necesito sí o sí, entender a qué le quiero pegar para después salir a pegarle. Si no, no me sirve. Bueno, ¿y por qué hablaba de la presión? Porque es una herramienta que junto con el pico nos va a estar definiendo a nosotros qué tipo de gota vamos a hacer. Ejemplo típico, ¿sí? Cuando yo trabajo con una gota de 400 micrones, por ejemplo, un tipo de gota que puede estar haciendo una boquilla de aire asistido, y yo quiero una gota de 200 micrones, ¿sí? Por el volumen de la esfera y por cuestiones matemáticas, que a lo mejor ahora no viene el caso, pero está relacionado con una cuestión matemática, yo voy a estar generando de esa gota de 400 micrones, voy a estar generando 8 gotas de 200 micrones. O sea que para dividir a la mitad, una gota no son 2 gotas de 200 micrones, voy a estar generando 8 gotas de 200 micrones. Dicho esto, la presión es un aliado en cuanto a qué. Y bueno, en cuanto al tipo de gota que quiero generar. Gota grande, gota media o gota fina. Y fíjense cómo pasamos de un bar y medio, a 5 bares. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, para ver si yo estoy en una condición de un control de un insecto en el cual tengo que generar un número de gotas suficiente, estoy ante una situación que necesito evitar la deriva, o estoy ante una situación en la que puedo tranquilamente hacer una aplicación en donde no necesito ser demasiado estricto con la cantidad de gotas que voy a tirar. Por ejemplo, un emergente que va a suelo en barbecho. Entonces, de esa forma, yo necesito sí o sí la incorporación de la lluvia, entonces voy a estar menos atado a la formación de gota. No así cuando tengo que hacer el control de insectos, enfermedades, o que tengo que quemar un cultivo de cobertura, o tengo que llegar a la parte baja de un renoval, o cuando tengo que hacer una aplicación de un control de una enfermedad en una pastura, en donde yo necesito que el fungicida llegue al tercio medio en un pasto que está completamente cerrado. Entendiendo eso, podemos pasar a la dinámica de la gota. ¿Y qué es la dinámica de la gota? Bueno, ya en el año 94 se definió, y fíjense el esquema que es bastante rudimentario, pero explica muy bien que a medida que salen las gotas de la boquilla, se genera un espectro de gota, que generalmente las gotas más gruesas, por una cuestión de rozamiento, van al centro y las gotas más finas a los bordes, y esas gotas se van a estar ubicando en función de su inercia y de su peso, de esta manera, las gotas grandes arriba, las gotas finas abajo. Entonces no podemos pensar en determinado tipo de trabajo sin generar gota fina, ¿está? O sea, ¿qué quiero decir? Un trabajo de penetración, de cobertura y de mojado con gota gruesa, ¿lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Ahora, no va a quedar de la mejor manera para hacer un trabajo bien hecho. No va a controlar lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, si yo le quiero pegar a una isoca, en este caso en una vicia, como está acá expuesta y de tacos, probablemente con gota mediana a grande lo puedo lograr. Ahora, si yo me tengo que meter, ¿no?, en una espiga, o me tengo que meter en un tercio medio de una maleza, o tengo que llegar a la base de la maleza, para hablar en criollo, y por supuesto que necesito gota fina. Y ahí es donde cambia el concepto de la aplicación que voy a estar queriendo hacer. Esto es presión, es boquilla, es altura de botalón. Todavía no hablamos de producto, no hablamos de comprar nada, ¿no? Pero suponiendo que elegimos los productos que queríamos elegir, nosotros vamos a tener que configurar el equipo para este tipo de trabajo. Primero tenemos que entender qué trabajo queremos hacer, y después vamos a salir a hacer el trabajo. Si no, por supuesto que es un fracaso. Los abanicos, a grosso modo, trabajan en una distribución de Gauss normal, ¿sí? Es decir, hay una mayor cantidad de concentración de producto en el centro de la aplicación y una distribución mucho más holgada en los bordes. ¿Y esto a qué nos lleva? Y bueno, nos lleva a que todo lo que hemos mirado en algún momento, por primera vez, una boquilla de abanico plano, nos llamó la atención que quedaba desfasada, no quedaba en forma netamente paralela al botalón, sino que quedaba con un cruce. Entonces, y ese cruce me permite este solapamiento que vemos acá, que no es un problema si llega hasta un 50%, y sí es importante, ¿para qué? Para generar una entrega pareja en todo el lote. Los conos, por supuesto, tienen otro trabajo, solamente de 80 grados,
y tienen en función por supuesto, del material y del tipo de boquilla, pero a grosso modo van a estar entregando, van a tener un patrón de entrega, como se ve acá, en forma circular, por eso lo de cono, por supuesto, y por supuesto que generalmente suele tener, por lo menos en forma estática, un sentido de giro este patrón, y es lo que le da muchas veces sentido a las aplicaciones con cono hueco. Vamos a ver algunos ejemplos en los que nosotros por ahí tendríamos que usar o sugeriríamos una boquilla frente a otra. Esto es bastante interesante, es un tarjeteo que no es muy distinto a lo que cada uno de nosotros hemos visto, pero sí está bueno marcar distintas cosas. ¿Cómo yo puedo generar distintos tamaños de gotas a diferentes volúmenes o caudales? Y entonces, ¿esto qué me dice? Bueno, que yo puedo estar generando una gota de casi 200 micrones, una gota de mediana fina, independientemente del volumen o del caudal que yo esté usando en mi equipo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vamos todos los 30 litros? No, no me opongo ni al bajo volumen ni al alto volumen. Lo que digo es que en todos los casos tenemos que tener como objetivo el número de impactos y el tamaño de gota, y de ahí vamos a elegir los litros. ¿Tá? No al revés, porque si no podríamos estar eligiendo de una forma incorrecta la boquilla que queremos trabajar, y así el trabajo no nos saldría como esperamos. Bien, ya pasando a algunas otras cuestiones que tienen que ver no solo con la aplicación, sino con algo que sucede después de la aplicación, y tiene que ver con la adherencia o el pegado. Que muchas veces decimos, bueno, vendeme un adherente, vamos a agarrar la hojita, le decimos, vendeme un adherente, vendeme un pegante, ¿y esto qué es? Bueno, es trabajar, en este caso, con las gotas asperjadas, trabajar sobre la tensión superficial. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica que, por ejemplo, donde yo tenga una maleza o tenga un cultivo que parece muy brilloso, que parece con una superficie muy lisa, probablemente tenga esta superficie, como se ve acá. En este caso es trigo, pero podría ser cualquier otra gramínea, entonces, de la empresa Syngenta. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿En qué trabajan los tensioactivos? Bueno, los tensioactivos mejoran la superficie de contacto y por ende mejoran la adherencia que va a tener la gota esa, para no caerse y para no colapsar al momento de la aplicación. Y por eso buscamos que los productos tengan adherencia, que trabajen con adherentes. Otra cosa que no es menos importante es cuando la maleza o el insecto que queremos controlar es piloso, tiene pelos, entonces muchas veces nos queda en la superficie la gota formada, no llega al blanco, por ende no hay control alguno. Es interesante ver un tema más que tiene que ver con deriva y cobertura, y acá donde se mezcla, porque todavía se sigue confundiendo cómo yo puedo elegir o cómo hago la evaluación del equipo, o cómo calibro el equipo para hacer o para prevenir la deriva y para generar cobertura. Acá este es un gráfico que ya tiene algunos años, es muy sencillo, pero es muy, muy visual. Entonces me permite ver que aquellas gotas que hacen muy buena cobertura, que generan muchas gotas por centímetro cuadrado y por ende van a estar cubriendo muy bien la superficie foliar o del insecto, ¿sí? Son gotas finas. Y las gotas grandes son aquellas que mejor control de deriva tienen. Esto es muy básico, pero todavía pretendemos trabajar con productos antiderivantes en aplicaciones que van para cobertura. Y son situaciones que son antagónicas, entonces yo no puedo pretender que una gota chica no se me derive por medio de un producto que va a generar una gota grande. ¿Me explico? Entonces, el manejo del lote es distinto. Yo trabajo con cobertura, con gota fina, en la medida que puedo, en la medida que las condiciones ambientales me lo permiten, y me paso una gota gruesa o a una boquilla que va a evitar la deriva en la parte del lote en la que es conflictiva. No hago todo el lote con la boquilla antideriva o todo el lote con la boquilla que me va a generar gotas finas tendientes a la deriva. ¿Me explico? Entonces, esto es muy interesante para evaluar este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo combino producto
con boquilla. Bueno, esta es una situación de cobertura, fíjense, una estela que va dejando acá el equipo aplicador, donde yo por supuesto que voy a estar generando un muy buen mojado y voy a estar generando una cobertura espectacular. Pero esto sí quiero generar eso. Ahora, si yo quiero generar o quiero evitar la deriva, por supuesto que la situación correcta es esto. Cambio la boquilla, uso un producto antiderivante y me voy a esta situación. Puedo comenzar el lote haciendo este trabajo y terminarlo de esta manera en la zona que sea conflictiva. ¿Tá? Lo que no puedo hacer es todo junto. No se puede, por lo menos hasta ahora la bibliografía no lo permite. Paso a algunas situaciones que vemos muy a menudo que tiene que ver con tratar de controlar algún lote como se ve acá, o como se ve acá. Yo tengo que hacer llegar una pastura, o tengo que hacer un control en insectos, o tengo que hacer algún control de malezas en lotes como esto, muy distintos a un lote como este. Esto podría ser soja, podría ser el cultivo que se les ocurra. Entonces no es lo mismo el manejo que yo hago acá, que el que voy a hacer cuando tengo la posibilidad de llegar a suelo. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué lo traigo a la mesa? Bueno, justamente cuando hoy hablábamos de cobertura, y hablábamos de gota fina, y hablábamos de penetración, yo tengo que asegurarme que este tipo de lotes así, donde yo tengo una masa vegetal abundante o media, como en este caso, tengo que tratar de generar ese tipo de aplicación. Sí, pero ¿con cuántos litros por hectárea? Con 60 hasta 200 litros por hectárea, ¿quieren trabajar con eso? No hay problema. Lo que es importante es que la presión esté adecuada para generarme el tamaño de gota que va a tener llegada a este tipo de situaciones. Muy distinto a esto, donde yo puedo relajarme un poco más. ¿Relajarme a qué me refiero? Que puedo trabajar con una gota un poco más grande, en donde yo me aseguro todo el lote así. Bueno, otra cosa que es importante marcar es qué pasa, porque a veces surge alguna duda, bueno, ¿qué boquilla uso? ¿Qué boquilla compro? Y generalmente se compra una de cada una, o sea, de distintos colores que están normalizados. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Y bueno, si yo voy a trabajar con 80 litros, porque es la decisión, o por el volumen de agua que mejor se ajusta y me permite trabajar cómodo y demás, bueno, lo que puedo hacer es ubicar o comprar una boquilla de cono que me entregue ese volumen, y una boquilla de aire asistido, por ejemplo, o un martillito que me entreguen ese volumen. Del mismo color me refiero. Entonces, yo lo único que tengo que hacer cuando necesito, porque cambian las condiciones del día y demás, lo que hago es cambiar, simplemente girar el múltiple. O no tengo que estar configurando nuevamente la máquina o agregando más agua porque no sé cuánto tiré o cuánto me queda por tirar. ¿Me explico? La idea sería esa, trabajar con boquillas que sean del mismo color, de distinto tipo de boquilla, que van a generar distinto tamaño de gota, y de ahí en adelante yo hago el control del lote. Dentro de lo que es los factores meteorológicos, y ya para ir redondeando, lo que me interesa ver es la temperatura del aire, que tiene que ver muchísimo con la capacidad que tiene el ambiente de tomar el asperjado que vamos a estar haciendo, tomar por la baja humedad, de tomar parte de la humedad que nosotros estamos asperjando. ¿Y eso qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver a que cuando yo empiece a trabajar y hacer una aplicación, voy a encontrarme con un cultivo estresado, malezas estresadas. Voy a hacer una aplicación con insectos que no van a estar arriba claramente. Cuando hace calor a ninguno de nosotros se nos ocurre estar afuera y al rayo del sol. Entonces, ¿podemos trabajar con esta tabla? Sí, es interesante, pero a veces es importante trabajar con un sentido común. ¿Y qué me dice? Bueno, básicamente un rango óptimo de entre 15 y 25 grados. Y a veces llegamos a los 40 grados. Sí, claro, o 35 por lo menos. Pero sí tiene sentido pensar en que hay un rango óptimo en el cual vamos a trabajar cómodamente, y cuando nos alejemos de eso vamos a empezar a tener inconvenientes. ¿Está? Ahí va. Condiciones de viento, generalmente dice, che, bueno, ¿cuál es lo mejor? Y bueno, lo mejor es entre 6 y 10 kilómetros por hora. Esto está tabulado. La realidad es que esto se da un ratito en el día y después ocurre todo lo otro, que es cero viento o muchísimo viento. De ahí la necesidad de
configurar nuestro equipo para pasar de una situación de bajo viento, casi ideal, a una situación muy mala o regular. ¿Está? Otro tema importante y que se viene viendo en los últimos años, que es la situación en los problemas de quemado por inversión térmica. ¿Qué es esto? Generalmente en verano se ve mucho más, pasa el vecino con la camioneta, queda flotando producto. ¿Qué es eso? Inversión térmica, a última hora de la tarde. ¿Qué pasa? Bueno, cambian las condiciones en que las capas de temperatura se mueven y me queda un techo de inversión en donde esto, si, como se ve acá en la imagen, es humo, y son partículas mínimas, tranquilamente puede ser una gota de 30 micrones, 50 micrones con algún quemante, con algún hormonal, y ahí es donde empieza a trabajar y a volar, con las primeras brisas, a medida que se va la inversión, y ahí es donde vienen los problemas, así que caminan 5 o 6 kilómetros tranquilamente. Me meto rápidamente en aéreo y básicamente de esto lo que quiero mencionar es 2 o 3 cositas. Primero, la necesidad de entender cómo vuela un avión para poder entender cómo se hace una aplicación aérea, ¿tá? O qué le vamos a pedir a un avión aplicado. No le podemos pedir que vuele más bajo, más lento, porque probablemente se caiga, y eso no es beneficioso para ninguno. Pero sí le vamos a pedir que tenga una buena ubicación de las barras, ¿sí? Las barras tienen que estar ubicadas en función de qué, bueno, en función de cómo se maneja el viento por el ala, cómo se mueve el viento en el ala. En la parte de abajo, en el ala, se pasa, recorre una determinada superficie menor que lo que recorre en la parte de arriba. Entonces, por ende, cuando esta masa de aire se encuentra al momento de salida del ala, el borde de fuga, si mal no recuerdo, ahí es donde yo estoy generando esta cortina que se ve acá abajo en los aspersores. Esto independientemente si es pico, si es boquilla, si son CP, si son aspersores rotativos. La barra tiene que estar ubicada en determinado lugar y me va a propiciar después la correcta entrega de ese volumen de aplicación entre lo que sería el efecto suelo que maneja el avión para poder sustentarse y la masa de aire que sale por el borde de fuga. En cuanto a aspersores, ¿sí? Los hay de varios tipos, como se ven acá, aspersores rotativos, con y sin palas, y lo que tiene que ver con picos. Algunos con con un coeficiente de variación mayor, como en el caso de las boquillas, y en otro caso, como los aspersores rotativos, mucho menor. ¿Tá? Y bueno, ¿y por qué digo esto? Por lo siguiente, cuando yo estoy haciendo un trabajo en donde donde sé trabajar con la calibración del avión, que eso generalmente los pilotos lo conocen y lo conocen muy bien, entonces yo puedo definir si hago gota fina o gota gruesa. Y de nuevo, yo le puedo pedir, o podemos acordar con el aplicador en función de qué trabajo va a hacer, una gota más grande, una gota más fina, y de ahí el ancho de faja. Otra cosa que le vamos a pedir es que la entrega de ese avión no supere el 60, 70%, 75% de envergadura alar. Y de ahí evitar el efecto vórtice. ¿Qué es el efecto vórtice? Bueno, es todo el caldo que va a quedar dando vuelta y va a hacer lío a las poblaciones. Y en este caso, lo que se ve acá es cómo trabaja el avión, ¿sí? Es una superposición de pasadas. Entonces yo voy a tener gotas más grandes debajo de la pasada y gotas mucho más finas, de medianas a finas, a medida que va avanzando. Por eso, hacer un tarjeteo de un avión solamente por donde pasa es un error muy grande. Entonces yo voy a poder colectar no solamente las gotas que generó en su pasada, sino las pasadas posteriores. Y ahí es donde correctamente yo puedo sumar la cantidad de impacto que está entregando. ¿Y para qué me sirve esto? Como se ve acá en las tarjetas. Bueno, para saber que el trabajo que yo quería conseguir se logró. Número de impacto por centímetro cuadrado y rango de gotas generado. Paso a producto rápidamente. Esta es nuestra línea anterior, nuestra línea NG, desde el año 2005 en el mercado, donde tenemos productos de nicho puntualmente ubicado para herbicidas, graminicidas, fungicidas, insecticidas, nuestro antideriva y el Clean, que es el limpiador. Sumamos este año
una línea de productos para protección de cultivo, con algunas cosas o algunos productos, algunas moléculas muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, pendimentalin para sorgo, fenoxaprop, oxiflorfen, por ahí algunos más genéricos, más comunes, fomesafena, loxifop, pero básicamente productos que son muy interesantes como herbicidas, otros que compartimos paleta de Atanor, glifo 2,4-D, atracina y algunos insecticidas que son bastante interesantes para control. Sobre todo pensemos en fipronil y pensemos en abamectina con un año seco como este. Producto alineación, esta es una línea que se viene trabajando en los últimos años y que tiene varias características puntuales, ¿sí? Por supuesto que sigue con el estilo de producto que nosotros tenemos, que es un único formulado, combinando distintos activos, es decir, yo puedo incorporar en la formulación, como le decía, el antiespumante, pero también puedo incorporar un ácido que me permite a mí trabajar sobre el pH del caldo, ¿está bien? Otorgando propiedades físico-químicas. Bueno, ¿químicas en dónde? Como decíamos recién, en el pH. Y físicas en la tensión superficial, por ejemplo. Entonces, esto, como les decía hoy, los coadyuvantes se formulan y se piensan por este motivo, para dar solución a todos los puntos de pérdida. No son biocidas, no matan nada, entonces van a estar acompañando a las aplicaciones y van a tener muchísimo que ver con el éxito que nosotros podamos conseguir. Y bueno, ¿cuál es la idea también? Trabajar con dosis bajas, ¿sí? Y voy a avanzar un poquito más, y tiene que ver con esto, con que nosotros podemos buscar de concentrar activos, ¿sí? Y de esa forma trabajar con 2 productos para todas las aplicaciones y puntualmente con baja dosis. Y esto tiene varias ventajas, que no es solamente la logística, sino que también tiene que ver con una cuestión de residuos, ¿sí? Hoy estamos cada vez más necesariamente trabajando con campo limpio y sumándonos a poder minimizar la cantidad de residuos que estamos generando. Bueno, esta es una forma de minimizar la cantidad de residuos. Entonces, lineación, producto tapa roja, posicionado para herbicidas y graminicidas, y la característica principal es que va a tener funciones de penetrante, de adherente, pero también de corrección de agua, ¿sí? Por eso está pensado para herbicidas. Y para fungicidas e insecticidas, puntualmente en la función de reemplazar el uso del aceite, aceites metilados, aceites vegetales, aceites minerales, aceites parafínicos, aceites metilados con un tensioactivo, bueno, nuestro producto, y no me quiero poner pesado con los ensayos, pero ya venimos evaluándolo con muchísimos ensayos para respaldar que los 25 centímetros cúbicos pueden reemplazar por lo menos los 300 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos de metilado. Eso lo pueden consultar en la página web también. Y bueno, avanzamos un poquito más en qué venimos trabajando. Bueno, Wikiagro es una plataforma en la que va a quedar colgada esta charla también, y hay muchas otras de especialistas que se dedican a la evaluación y al estudio de un montón de problemáticas que tienen que ver hoy con las malezas, y bueno, se invita generalmente abiertamente a participar de esta plataforma. Es una plataforma que está pensada para compartir información, básicamente compartir y transmitir información. Otra cosa en la que venimos trabajando y acompañando a la gente de ATEC y junto con Grupo Fumigaciones Rodríguez, es en el trabajo de un apresor rotativo de paso variable, quiere decir que me va a permitir en vuelo, ¿sí? En vuelo, y desde la cabina del piloto, poder trabajar sobre el tamaño de gota que va a estar generando mi avión. Entonces yo, como modifico en el transcurso del trabajo del lote, con mi equipo terrestre, lo puedo hacer con mi equipo aéreo. Entonces eso es un trabajo muy importante, esto es nacional, esta firma es de Córdoba, y me va a estar permitiendo trabajar sobre el tamaño de gota y así sobre el objetivo de mi aplicación, ¿sí? Como les comentaba hoy, nuestro manual de carga, que lo promocionamos con mucho orgullo porque nos costó muchísimo el armado, y por otro lado tiene la revisión y tiene el aval, digamos, de la Universidad de Lomas de Zamora, del Vasco Urreta Vizcaya, que muy amablemente lo revisó junto con gente de la Universidad de Concepción del Uruguay. Y esto nos permite que, bueno,
Esto se descarga en forma gratuita en nuestra página web, como los ensayos, como están muchos de los videos de Wikiagro. ¿Y qué nos permite ver? Bueno, entre otras cosas, ¿sí? La seguridad del operario, nos permite el orden de carga, nos permite un montón de cuestiones que vivimos todos los que trabajamos en aplicación continuamente. Y la idea es sumar y dar un poco de respaldo a toda la problemática de mezclas y demás, ¿sí? Esta es una parte, por ejemplo, que hoy les comentaba, que tiene que ver con las formulaciones de los productos y en donde se ven casi todas las variables que están en el mercado, ¿sí? Por supuesto que a lo mejor algunas se nos habrá escapado, pero tratamos de buscar todas las variables que tenemos en el mercado hoy para poder acompañar al aplicador y a los productores en los trabajos. Así también, algunos ejemplos puntuales, ¿sí? No voy a entrar en detalle ahora, pero algunos ejemplos puntuales con productos sólidos por emergente o en postemergencia. Como mencionaba hoy, el hecho de trabajar con productos de baja dosis o productos que tiendan a hacer multiacción o multifunción, tiene como objetivo también no solamente la logística y la simplicidad en el trabajo, sino también tiene que ver con los residuos que vamos a estar generando. De mi parte, les agradezco, le quiero agradecer a Natalia Secarelli, que siempre está trabajando con nosotros, que es del área de marketing operativo. Por supuesto, a Macarena, la número 1 en el norte, como responsable comercial. Carlitos Fernández en la zona ya de Tucumán y Santiago. Martín Miller, que se incorporó a la empresa, porque tiene muchos años laburando como desarrollista allá en el norte. Y bueno, un aviso parroquial más, que no me quiero olvidar, porque encima es importantísimo. Hoy a partir de las 20 horas, ¿sí? van a poder estar aprovechando en la Peña de la Rural, desde la sucursal de Agrolajitas, a Josué Escudero y Pucho González, invitados por Espidagro y por Agrolajitas. Aprovechen ustedes que tienen peñas allá. Nosotros estamos medio restringidos ahora con las peñas de este lado en Buenos Aires, así que aprovechen y bueno, cualquier inquietud a disposición. Acá me dice Nati que tenemos algunas preguntas, ¿ves? Porque yo le tengo que agradecer a Nati, porque siempre está en absolutamente todo. ¿La orientación del botalón en el avión tiene algún efecto en el tamaño de gota? Para herbicidas de contacto, ¿cómo conviene orientarlo y qué pastilla conviene usar en ese caso? Bueno, por supuesto que el botalón, cuando yo lo enfrento al avance, estoy generando gota fina. Es decir, si yo miro el botalón de costado, los picos tendrían que estar mirando hacia adelante, al igual que el avance del avión, enfrentándose con el avance del avión, y por ende estaría generando gota muy fina, ¿tá? Que para los productos de contacto sería lo ideal, ¿sí? Siempre y cuando no tenga problemas de deriva, ¿tá? Esto en el caso de los herbicidas o insecticidas también. ¿Qué es lo que generalmente se recomienda trabajar? Bueno, los aviones seguramente van a comenzar a primera hora de la mañana, y en ese caso, y bajo las condiciones de trabajo buenas, le vamos a pedir que haga la mayor cantidad de impactos posible. O sea, botalón orientado con las boquillas hacia adelante. Cuando las tiro hacia atrás, hago gota grande, y cuando las dejo en forma vertical, voy a estar haciendo una gota media. Y las boquillas, en ese caso, por la forma en que trabaja el avión, si son conos o son abanico, no va a variar demasiado, ¿sí? Lo que sí buscamos es que sea una boquilla que esté bien controlada, que no tenga desgaste, ¿sí? Porque si no ya la entrega me va a ser desparejo. Como veíamos hoy, los picos en el asperjado, en un avión, tienen un coeficiente de variación bastante alto. Mucho menor lo consigo con un aspersor rotativo, y algo medio lo tengo con un CP. Para aplicaciones aéreas uso el antideriva y un acondicionador de caldo. ¿Cuál sería el orden de carga? Bueno, en ese caso, Jerónimo, en el caso de las aplicaciones aéreas y ya con un volumen importante, ¿en qué caso recomiendo acondicionar el agua? Bueno, con 20 a 30 litros de agua, de caldo total, ¿sí? Que eso no implica que sea agua, lo que esté cargando, a veces es mucho menos, probablemente el pH o la dureza no me va a intervenir demasiado, sí me va a intervenir
muchísimo la turbidez del agua, ¿sí? Toda la mugre que yo pueda cargar adentro del avión. A veces cargas en el campo, no tenés manera de filtrar el agua, y ahí es donde vienen los inconvenientes. A no ser que sea un agua extremadamente dura, que ahí se recomienda hacer una pequeña corrección. Por supuesto que incorporo, en nuestro caso nosotros recomendamos incorporar primero Maxion o Actigel para la corrección de agua, ¿sí? En una proporción que puede ir en un 50-50 junto con el antideriva, o puede ir en una proporción menor todavía, ¿sí? En un 70-30, por así decirlo. Entonces yo de esa forma armo la dosis del coadyuvante que va a acompañar esa aplicación con el criterio de trabajar sobre la calidad del agua y de trabajar sobre la turbidez y sobre las propiedades físicas. No, me parece que me estoy olvidando de alguna pregunta. A ver. ¿Hasta qué presión puedo usar para tener una gota fina que no se vuele? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, porque yo tendría que estar buscando no generar gotas de menos de 100, 120, 150 micrones. Hasta 100 micrones vamos a poner como límite, 120 micrones, que es una gota que es tendiente a volarse, ¿está? Y eso tiene que ver, toda esa información me la va a estar dando el fabricante de la boquilla. Todos los picos que vienen estandarizados, que vienen normalizados, ¿sí? Van a venir regulados para 3 bares, ¿sí? 2,7 puntualmente. Entonces, yo miro la boquilla, tiene una numeración y ese valor es en galones, lo multiplico por 4 y me da los litros, ¿sí? A 2,7 bares. Ahora bien, cuando yo me muevo de eso, ya tengo que ver lo que el fabricante me va a estar diciendo, ¿sí? Pero básicamente yo, en ese caso, no tendría que generar gotas menores, por lo menos a los 100 micrones, que es la que es tendiente a volarse. Cualquier consulta, están los datos nuestros en la página web, hay ensayos, hay información, pueden contactarse con Macarena y con Martín. Ellos le pueden dar una respuesta desde la parte técnica o de la parte comercial. Desde mi lado, les agradezco muchísimo, y cualquier consulta vamos a estar a disposición. No se olviden esta noche la Peña de Agrolajitas.